Estimados amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión, tener la oportunidad de conectarnos para el estudio de enseñanza metafísica que resulta pues importante para nuestro beneficio, para incrementar nuestro bienestar, estar felices, contentos. Prácticamente con eso dicho, pues vamos a interesarnos, vamos a ingresar a este tema el día de hoy que estamos en las horas de Metafísica con México. Me da mucho gusto poderles compartir un tema que tiene que ver con el misterio de la vida. Esto es fundamental en metafísica. Yo diría que uno entra a metafísica para empezar a descifrar ese gran misterio de la vida. No sé qué tanto ustedes puedan tenerlo presente en su existencia, pero es importante que nos demos cuenta que la vida tiene un gran misterio. Eso es un proceso prácticamente maravilloso. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba embarazada de una hermana menor que tengo, para mí era increíble cuando me dio la noticia de darme cuenta que había vida allí dentro. Yo decía, eso no, eso es un milagro. Y prácticamente pues la ciencia puede decirte el procedimiento y todo eso, pero el misterio que se encuentra dentro de esa posibilidad de la vida, por supuesto que es algo muy grande y no debe de ser tomado a la ligera. Esto es muy interesante y metafísica uno lo empieza a estudiar porque requiere conocer, y les voy a decir lo más importante, requiere sentirse vivo. Uno llega a metafísica por la necesidad de sentirse vivo, de sentir la vida, cuando ya todo lo demás tiene un vacío o te genera un vacío, cuando no te sientes bien, cuando todo, digámoslo así, tiene situaciones donde te sientes, pues ahora sí, si puedes ser observador, pues muerto en vida o con esas situaciones, cuando uno puede pedir que se le avive su corazón, que se le avive su vida, sentir la vida y empezarla a vivir, por supuesto, es parte de este proyecto de estudio metafísico que espero que todos ustedes estén viviendo. Para esto, pues vamos nosotros estudiando. Todo esto estamos transmitiéndolo a través de las diversas páginas del Centro Metafísico y en conexión con todos nuestros amigos y hermanos de la metafísica en México. Entonces, comencemos con esto. Y ahí sí requiero su participación porque yo estoy aquí muy bien hablando, pero yo necesito saber, ¿verdad?, que hay alguien del otro lado de la línea. Y para eso pues están los chats, ¿verdad? Los benditos chats. Entonces les voy a pedir que me pongan qué es el significado, cuál es el significado de la vida para ustedes. Si es que han encontrado algún significado al respecto, de qué se trata eso de la vida, aunque definamos la vida para nosotros, eso sería encontrarle un significado. ¿Para qué tenemos vida? Esto muchas ocasiones, digámoslo así, son preguntas existenciales y aquí lo que quizás estamos procurando es que ustedes estamos propiciando una crisis existencial. Si no la han tenido aún, bueno, para eso están en metafísica, ¿verdad? Para tener crisis existenciales es importante, ¿verdad? Tenerlo porque allí vamos teniendo nosotros entendimiento de las cosas y ese significado de la vida para nosotros es muy interesante que por lo menos nosotros tengamos alguna idea al respecto de qué significa la vida para nosotros. En realidad, ¿por qué estamos acá y por qué vivimos esto? Esto es muy interesante y tiene relación completamente con la madre y con la madre divina, por supuesto. La madre en nuestra vida simboliza la vida. O sea, el vínculo que nosotros tengamos con nuestra madre es como nosotros vemos la vida. Entonces el significado, por supuesto, que se encuentra allí detrás, digámoslo así, de una madre, es el significado o el símbolo de la vida. Por eso, cuando pues una mamá trasciende, ya no se encuentra con nosotros y demás, es un golpe directo a este significado de la vida dentro de nosotros. Son cosas que están, pero que nunca nos preguntamos hasta que quizás nos hacen falta en algún momento. Entonces, ya miren, aquí hay una respuesta de Israel Aguilar, perdón, que nos dice que la vida es una escuela donde tenemos que ir aprendiendo. Qué interesante, ¿verdad? La vida como escuela, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con este aspecto. Déjenme ver quién más tiene aquí.
Rocío Ramos dice que es aprender para vivir. O sea, estamos todos en este enlace, ¿verdad? De ideas y de entendimiento de qué es la vida y qué es este significado de la vida. Y muchos decimos, bueno, aprender, vivir, escuela, más o menos allí es donde la mayoría está contestando. Y Semiramis, ¿verdad? Dice que es evolucionar espiritualmente. Bueno, eso ya es muy profundo, ¿verdad? Y ahí está. Y esto es algo que nosotros debemos de preguntarnos. ¿Qué significa para mí vivir? ¿De qué se trata? Se los voy a poner así sencillo. Miren, antes de que yo estudiara metafísica, para mí el significado de la vida se reducía a los convivios familiares que pudiera tener. Los fines de semana, ir con la tía, ir con la abuelita, ir con el, qué sé yo, algún familiar a un guateque. Por si no saben qué es un guateque, es una fiesta, ¿verdad? Un momento de comida, baile, pasarla bien con la familia, etcétera. Y para mí, digámoslo así, eso eran lo significativo de la vida. O sea, y yo lo veía también, las personas entre semana eran así como que aburridas y los fines de semana como que vivían. Y entonces yo empecé desde muy chico a relacionar el significado de la vida con los momentos en los cuales compartimos. Eso de algún otro modo a mí me nutre muchísimo y bueno, lo sigue haciendo, por eso estamos acá compartiendo con todos, siempre con amigos y demás. Pero ese es un significado que yo tuve en un momento dado. En algún momento dado, pues también, ¿verdad? Eso va quizá transformándose de nosotros y encontrando nuevos significados. O sea, la pregunta es, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué se trata que yo esté aquí? ¿De qué se trata la vida? Y esto nos lo tenemos que preguntar. Si tenemos una respuesta muy rígida al respecto, sigámonos preguntándonos, porque allí va todo este asunto del sentido de nuestra vida. Muy, muy interesante. Del significado ahora vamos a pasar al sentido. El sentido de la vida, ¿cuál es el sentido de vivir? ¿De qué nos sirve? Justamente dentro de todo esto. Y más si nos vamos directamente a la palabra sentido, como si fuera ahora sí que sentirlo, ¿verdad? Cómo nosotros sentimos la vida. Eso es muy importante reflexionarlo. ¿Cómo sabemos que estamos vivos? ¿Cómo sabemos que nos sentimos vivos? ¿Cuándo nos sentimos vivos? Y para saber eso hay que saber cuándo no nos sentimos vivos, cuando estamos ahora sí que muertos en vida. Saben ustedes que la muerte no existe. Esto es una metáfora finalmente para que nosotros tengamos ese encuentro ahora sí con la vida en su nivel, digámoslo así, pues más profundo, o el sentido de nuestra vida, el significado de nuestra vida. Y de aquí, por supuesto, nosotros tenemos que sentirnos vivos, chicos y chicas. Metafísica es para sentirse vivo. Si un metafísico tendría que estar todo el tiempo saltando y revoloteando por los prados y pasándola bien, ¿verdad? Ya sea que tengan prados, montañas, valles, ríos, qué sé yo. Lo que tengan a su alrededor, ustedes deberían de estar muy contentos disfrutando todo eso y sintiendo esa vida. También allí tengo otro momento en el cual un día llegué a la zona de la Huasteca Potosina, donde de mi familia de materna es oriunda. Y entonces yo en algún momento subí una colina y yo veía esos árboles son tan frondosos, tan verdes, pero es un verde fluorescente, es un verde encendido, prácticamente chillante, ¿verdad? Y esos árboles viniendo así como a mi encuentro, para mí fue fue la primera vez que yo pude ver y pensar en Dios, como que por mí mismo. Yo dije, esto debe de ser Dios. Y obviamente, Dios es vida. Esto es muy importante metafísicamente hablando. Dios para la metafísica es vida y la vida en sí misma es Dios también. Entonces eso es muy importante. Entonces les pido que durante toda esta charla sigan comentando acerca del sentido de la vida, el significado de la vida. Díganme si es lo mismo para ustedes el significado de la vida que el sentido de la vida. Y
de aquí pasamos, por supuesto, a algo que es el misterio de la vida, que aquí lo tienen, ¿verdad? La vida entonces tiene un gran misterio que nosotros tendríamos también que empezar a entender y tendríamos que empezar a meditar. Nuestra vida es misteriosa y eso no lo digo yo, en realidad así es. Si alguno de ustedes sabe para qué está aquí, me avisa por favor, ¿verdad? Porque yo no sé qué hago aquí. Yo tengo ideas, ¿verdad? Yo creo que más o menos uno va haciendo cosas, va entendiendo cosas, pero en realidad el misterio de todo eso lo vamos descubriendo paso a paso, con cada instante, con cada situación que vivimos. Y eso, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí sí. A mí me siento como un detective a veces en mi vida, investigando ese misterio, ¿verdad? Tratando de entender de qué se trata. Y eso es algo, por supuesto, muy bello. Sigo leyéndolos por acá. Miren, aquí dice Israel que ve a diario a las personas como zombies, ¿verdad? Como sin chispa de vida. Sí, ¿verdad? Ahí con esta cuestión. Dice Reina que el sentido de la vida es cuando encuentras tu plan divino, ¿verdad? Muy interesante. Kenia Tencia dice que el sentido de la vida es Dios. Ella, Kenia, no se anda perdónenlo, con asuntos, ¿verdad? Ella dice es Dios y ya. Déjame de preguntar cosas, Román. Dice Verónica Arroyo, dice, cuando tiene júbilo, energía y felicidad, que allí está, ¿verdad? Nubia Niño dice que es vivir para servir a la humanidad. Nubia, estás muy tremenda tú ya, con todo esto. Y luego Liliana dice, la vida es respirar para disfrutar. Muy bien, Liliana. Ale Gallur dice, la vida es aquello que te mueve y te hace estar consciente. Qué interesante, ¿verdad? Lo que te mueve, lo que nos mueve. Aquí nos ponen que la vida es una actitud interna. Interesante, ¿verdad? Sofía Ramos, aprender a tener conciencia. Y bueno, ahí vamos, estamos tratando de leer con todos estos asuntos, ¿verdad? Entonces, Liliana dice, ser felices. Bueno, vamos por allí, con ese misterio de la vida que ustedes están allí también. Estamos trabajando esto. Recuerden que una charla de metafísica es una actividad de trabajo interno. No se trata de que me escuchen y que se queden con lo que yo les diga, porque yo les voy a hablar lo que yo he percibido y yo les estoy hablando desde allí, ¿verdad? Y todo esto, afortunadamente, don Rubén Cedeño lo ha trabajado en un texto que se llama Grecia Iniciática, que valga el asunto, es uno de mis textos preferidos de estudio metafísico, pues para ir avanzando con todas estas enseñanzas de por acá. Entonces esto se encuentra de un tema que se llama Los misterios de Eleusis, basado en Grecia Iniciática de Rubén Cedeño, donde ustedes pueden ver todo este detalle. Prácticamente, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la presencia yo soy, por supuesto, es el máximo estudio de la vida dentro de cada uno de nosotros, y en esa presencia cada uno de nosotros nos encontramos, vivimos y tenemos, por supuesto, existencia. Pero nuestra existencia es tan solo eso. Cuando nosotros podemos reconocer nuestra existencia es cuando decimos yo soy. Y allí estamos reconociendo nuestra propia vida, estamos dándole y estamos pronunciando el nombre de la vida divina dentro de nosotros. Entonces es de mucho cuidado y es prácticamente dinamita pura para nuestra existencia avanzar con todo esto de este modo. Entonces ya lo tenemos por acá. Ahí está, ¿verdad? El contacto que tengamos con esa presencia divina, con este estudio es muy importante. Y esto es un asunto importantísimo, chicos y chicas del club. Ustedes son muy inteligentes, son muy... cada que platico con estudiantes de metafísica, que tenemos la oportunidad de encontrarnos, yo veo a personas muy inteligentes, ¿verdad? Locuaces, pero inteligentes, eso no me queda duda. Únicos, auténticos, pero inteligentes. Y eso es valioso, porque en realidad vamos nosotros generando una consolidación de nuestro cuerpo mental con base en esa inteligencia.
En realidad eso es de lo que se trata, que nosotros ese poder de la vida lo utilicemos lo más sabiamente posible. Y eso, por supuesto, tiene que ver con los asuntos que nos conectan con el alma. Todo lo que estudiamos que nos conecta con el alma nos hace una consolidación mental, y eso es algo que todos nosotros debemos de buscar. Digámoslo así, debemos de dejar solamente de estar en el cuerpo emocional o del sentido y estar en el sentido del entendimiento, mente y corazón trabajando de la mano por ese propósito. Por eso el profesor Rubén Cedeño nos dice que todo el estudio de Grecia nos hace que nos superemos, nos hace una conexión ahora iniciática, en la cual ya sea el estudio, los viajes, nos hace evolucionar. Entonces, ya saben, esto forma parte de unas charlas de estudio metafísico. Estamos llevando a cabo consistentemente, formando parte de este curso. Todas estas charlas son de participación libre, abierta. Si alguien quiere enrolarse y participar de estos cursos, puede hacerlo también, matriculándose, participando de esas actividades. Y ahora sí, ¿verdad? Llegó la hora de meterle el dedito allí. Por favor, déjenme saber que todos están listos con esta actividad del día de hoy para yo estarlos leyendo también por aquí en un momentito. Muy bien, pues ahí estamos viendo que ahí está Patricia, ahí está Fer Alvarado. Ahí está Kenia Atencia, ahí está Pablo, Idalia, Nubia, Sofía. Muy bien, Yolanda, Ivonne, Hortensia, Jess. Perfecto, qué bueno verlos, ¿verdad? Con todo este show. Listísimos, ahí está Pita, qué bueno, me da gusto. Vamos a continuar con esta actividad y bueno, vamos a ubicarnos ahora sí en Atenas. Prácticamente estamos en esta posibilidad de viaje en conciencia a Atenas. Van a encontrarse que Atenas está muy cerca de esta zona del mar Egeo, prácticamente en el encuentro con este mar, y desde Atenas hasta el lugar donde se realizaba estos misterios, que es justamente la escuela de misterios de los griegos, prácticamente de Atenas, estamos llevándonos a Eleusis, estamos llevándonos y avanzando por este asunto. Eleusis, don Rubén Cedeño nos explica, es un emplazamiento sagrado ceremonial donde funcionaba la más importante escuela iniciática de Occidente, donde la Madre Divina vivió físicamente, estableció el estudio de sus misterios y pidió se le construyera un templo aportando el primer grano de trigo a la tierra, para que se descifrara su misterio. Qué interesante, la Madre Divina, por supuesto que existe, obviamente, ella es la vida misma, chicos y chicas, por eso han habido apariciones de la Madre Divina, porque ella puede manifestarse en cualquier momento, bajo cualquier situación, sin límites. Es muy curioso, por supuesto, ella se presenta físicamente allí, como lo hace en el Cerro del Tepeyac, en Ciudad de México. De algún otro modo son manifestaciones de la Madre Divina como las hay en diversas partes del mundo, y por supuesto que nos encontramos ante un momento donde ella nos da una escuela iniciática, y esta escuela se llama Eleusis. Prácticamente, si ustedes buscan por allí todo esto que vamos a hablar el día de hoy, no es muy probable que no encuentren muchas de las cosas que vamos a estudiar, pero por eso esto es importante verlo desde el tema metafísico. Chicos y chicas, metafísica es una escuela de misterio, de misterios, pero ¿cuál misterio? El misterio de la vida, el más importante de todos. A mí no me pregunten que si el chupacabras existe, que si los extraterrestres, que si cosas. Ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero el misterio más grande de todos es el misterio de la vida. Y entonces, para eso, por supuesto, se requiere un estudio, se requiere ser inteligente, se requiere estudiar. Simplemente creer cosas porque alguien las dice no sirve de nada. Simplemente imaginarnos cosas y sentir bonito no sirve de nada tampoco. Nosotros necesitamos consolidar ese sentido de la vida, y para eso es el estudio. Y todos ustedes
que llevan a cabo estos estudios metafísicos, ahora sí que su alma, su ser se los pide. Este es el emplazamiento de Eleusis. Prácticamente, así como va el sentido, es como se llegaba para pasar hasta los templos más sagrados y poder ir avanzando en este proceso, digámoslo así, iniciático. Todos los grandes seres se encontraban allí. Y esta historia se origina con la Madre Divina. Para los griegos la Madre Divina se llama Demeter. Justamente esta Madre Divina tiene este sentido, por supuesto, de la vida, es la madre con sus hijas, ¿verdad? Es una acepción de la Madre Divina Cósmica, Madre de la Tierra y de la vida, simbolizada en el trigo, su patrón electrónico, su símbolo es el grano de trigo, ¿verdad? Mitológicamente es considerada hija de Cronos y Rea, o sea, de esos grandes titanes. Cronos es también conocido como Saturno, y allí está prácticamente junto a Zeus. Tuvo a Perséfone, ¿verdad? Demeter junto a Zeus tuvo a Perséfone. Y aquí tienen la madre Demeter. La van a encontrar siempre con esos granos de trigo y es una forma de reconocerla. Y allí, por supuesto, en ese trigo se encuentra el misterio de la vida, que la Madre Divina a cada uno de nosotros quiere que lo tengamos y que lo descubramos. Allí se encuentra otra manifestación de ella, por supuesto, bellísima. Recuerden que el arte griego es llamado clásico y ellos en toda esta belleza, armonías de formas y todo este desarrollo es que la van ilustrando de un modo grandioso. Aquí se encuentra Demeter con su hija Perséfone. Hay una relación muy hermosa de madre e hija, ¿verdad? En este caso, dándose allí. Proserpina o madre Clore, también se conoce a Perséfone, representa a la Madre Divina en la tierra dentro del ser humano como la Madre Kundalini y la Madre Tierra. Perséfone es el principio vital, o sea, la Madre Divina Cósmica, digámoslo así, lo que está más allá de todo este mundo se llama Demeter para los griegos, y la Madre dentro de nosotros se conoce como Perséfone, o el principio de vital, o la Madre Kundalini, conocida en el Sanatana Dharma de la India. Entonces ya pueden ver allí que la Madre Divina Cósmica nos da una Madre Divina a cada uno de nosotros y nosotros tenemos ese principio de vital. Y aquí viene el asunto, la relación madre e hija, si ustedes se van dando cuenta, como es adentro es afuera, la relación de la Madre Divina con la madre de la tierra, digámoslo así, es una única relación, digámoslo, indivisible. Ellas, la historia es que justamente Demeter y Perséfone todo el tiempo estaban juntas, cosechaban juntas, cantaban juntas, bailaban juntas, una relación entrañable prácticamente, y ahí se las puede ver, ¿verdad? Recogiendo flores, disfrutando prácticamente la vida y pasándola muy bien. Y ese sería el caso, por supuesto, de un estudiante o una persona que vive ahora, o que vive en este caso unido con la vida, que ese es quizá el punto más grande que nosotros podríamos lograr en algún momento, vivir unificados con la vida, y de eso se trata metafísica. Por eso en metafísica vemos a Dios en todas partes. Dios está en el aire, Dios está en el cielo, Dios está en la tierra, Dios está en el auto que voy manejando, Dios está en las calles, Dios está en el transporte colectivo, Dios está arriba, abajo, a un lado, al otro, y una situación que se dificulta, lo que hacemos es reconocer la presencia de Dios allí donde se encuentra, ¿verdad? Y como decirlo ahora en estas palabras, llevar la vida allí, llevar el gran yo soy, decirle, amada vida, toma posesión de este asunto, dale vida a este asunto. Y la vida, por supuesto, es salud, la vida es opulencia, la vida es prosperidad, la vida es entendimiento, la vida es amor, la vida es todo lo bueno, y cuando hay una apariencia es que en realidad hace falta allí que se encuentre la vida, o sea, la Madre Divina, en su acepción cósmica o en su acepción vital, como nosotros activando esa vida allí. Entonces todo nuestro trabajo, digámoslo así, es el medio de conexión con la Madre.
Existe, por supuesto, la Madre Divina que nos conecta con la vida y con el propósito que tenemos en la vida por acá. Y nosotros, por eso, es tan interesante este asunto de esta Perséfone y Demeter, que ya pueden ver allí. Pero bueno, todo mundo crece y un día Perséfone... Recuerden que los griegos eran open mind. Aquí nadie me venga a decir que por qué pongo desnudos, encuerados ahí en las charlas. Así vivían en Grecia y nada, ¿verdad? Entonces, Perséfone un día se encontró a un monito allí desnudito que se llama Narciso. Y este Narciso, Perséfone lo veía y se enamoró de él. Narciso, por supuesto, tiene un gran asunto, que solamente se ama a sí mismo. Es este ser que se la pasa viéndose en el espejo todo el tiempo, prácticamente viéndose a sí mismo, pero no le importa a Perséfone y vive enamorada de Narciso. Narciso, por supuesto, es donde viene esta palabra que es el narcisismo, que son esas personas que solamente ven para sí, que viven egoístamente, ¿verdad? Entonces, debido a eso, es atrapada por Hades, prácticamente le tienden una trampa y Perséfone es raptada por Hades. Narciso representa al yo personal encantado de sí mismo. Digámoslo así, podrían ser todas esas personas que egoístamente solamente ven para sí mismos, ven para su situación, para estar bien ellos, no les importa nada más prácticamente. Pero qué interesante, la vida que se nos da, el principio vital, se nos da y lo utilizamos para propósitos egoístas. Y eso es el enamoramiento de Perséfone con Narciso. Utilizar la vida para nada más estar bien nosotros. Y eso es, por supuesto, el yoísmo, el creer haberse hecho solo, que uno es el que hace mejor las cosas, que se sabe hacer las cosas, prácticamente creerse grande, simpático. Y eso es, por supuesto, un gran engaño. Se le castiga a Narciso por esa situación, enamorándose de su propio reflejo. Digámoslo así, ese viene a ser el castigo de Narciso. ¿Y qué es lo que pasa? Que un día Narciso, al verse dentro del reflejo de un lago, se enamoró tanto que se quiso ir con ese que le encantaba y se ahogó. Y entonces murió ahogado Narciso. Como, digámoslo así, ahora sí que metáfora de lo que pasa con esas personas que están así. Se ahogan ellos mismos en su propia cuestión, en su propia imagen, en su propio reflejo. Puede ser incluso un reflejo del pasado. Piensan en el pasado como si fuera lo mejor que hicieron y digámoslo así, en sus glorias, en sus victorias y demás, y viven allí creyéndose mucho de algo que hicieron en algún momento bien, que a lo mejor ni ellos hicieron, pero creen que ellos fueron los grandes, ¿verdad? Y entonces aquí viene el Hades, aprovechando que estaba enamorada de Narciso, se roba a Perséfone. O sea, recuerden que el Hades, pues es, digámoslo así, la atracción por todo el exterior. Y así es como se roba la energía de nuestra vida, o Perséfone, Hades, con actitudes, en este caso, de narcisistas. Entonces aquí nos dice el texto Grecia Iniciática, la metafísica no es una escuela de desarrollo personal o del yoísmo, es una escuela de no desarrollo del ser personal. Y por supuesto es fuerte todo este asunto porque en metafísica no estamos, digámoslo así, fortaleciendo para nada la personalidad. Por eso en metafísica no van a escuchar nada de ámate a ti mismo, ni nada de eso, porque eso mal canalizado puede llevar a ser seres egoístas. Y metafísica, si es algo, es una escuela de amor. Es una escuela de amor desinteresado y de servicio y de ayuda. Entonces, esto es muy interesante que nosotros lo sepamos. ¿Qué es lo que nos divide de todo esto? Por supuesto, el entendimiento y la aspiración divina, o por lo menos la aspiración a este contacto con la vida. Entonces,
Todo eso, bueno, será otras cosas, pero no será metafísica, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, dentro de todo, ustedes saben que la vida siempre le hace bien a todos y Narciso, una vez aprendida la lección y pasado todo lo que pasó con él, se le ha convertido en una de las flores más bellas que existen, llamada justo el narciso, ¿verdad? Pues bueno, que recuerden que la flor siempre representa al Cristo interior, o sea que ese narciso en el fondo tendría su ser interior, tendría esa rosa, tendría esa flor y ha florecido una vez pues superada esa cuestión o esa situación, ¿verdad? Es cuando se superan todos los sufrimientos y aflora el Cristo interno. Pero sigamos con la historia, ¿verdad? El Hades se rapta a Perséfone y su madre ha quedado tristísima. La madre de Deméter prácticamente se la ha pasado muy, muy triste. Allí, por supuesto, el Hades es la oscuridad de la vida material, la fascinación de los sentidos, regido por el chakra Muladhara, hijo de Cronos y Rea también. Allí recordarán esta primer charla que hemos brindado acerca de los 12 poderes del ser humano, donde esta figura también del chakra Muladhara la tiene Judas, el apóstol que traicionó a Jesús. Entonces ya pueden ver ustedes que es todo esto que busca robar la energía de nuestra vida, que en este caso es el encanto por el mundo exterior que se encuentra aquí. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito la historia. Zeus prácticamente tiene otros 2 hermanos llamados Neptuno y Hades. Entre ellos 3 se echan un tiro y ven a ver quién va a gobernar cada cosa. A Zeus se le da el Olimpo o el cosmos, ¿verdad? El cielo. A Neptuno se le da el agua y al Hades el inframundo. O sea, quedó muy mal el Hades allí y todo el tiempo, por supuesto, a partir pues de esa situación que vivió, ha querido vengarse de estos, pues de sus 2 hermanos, ¿verdad? Aquí los tienen más drásticos, ¿verdad? Más tremendos, por supuesto, en este proceso. Y pues eso es lo que nosotros tenemos que ver, que esas también son figuras. Prácticamente Neptuno es el control emocional. Zeus es la presencia yo soy, el aspecto divino dentro de cada uno de nosotros, el señor del rayo, del trueno. Y por supuesto el Hades representa toda esa situación exterior material inconsciente, digámoslo así. Recuerden que si hay dudas, las ponen por favor, las pueden escribir y con signo de interrogación para que las podamos ubicar fácil y de ese modo al final les daremos respuesta. Entonces ahí está, ¿verdad? El Hades representa el mundo de los muertos, su función es no permitir que los muertos vuelvan a la vida. ¡Qué drástico! O sea, que todas esas personas que no están viviendo la vida completa, entera, feliz, contenta, están retenidos por ese Hades. Los tiene allí presos. Entonces el trabajo, por supuesto, aquí se viene, el gran trabajo de esta vida, cómo recuperar la vida, cómo resucitar a la vida a esos muertos en el lenguaje de Jesús, o cómo darles ese misterio de la vida a las personas que van trabajando. Hay un proceso aquí en el cual hay un hombre que se llama el Caronte, es un barquero que trabaja entre la vida y la muerte, llevando al abismo a los que mueren espiritualmente. Para salir del Hades hay que permanecer en ayunas sin probar las cosas del mundo. Esa es una de las cuestiones para volver a tomar todo esto. Pero bueno, regresemos a Deméter. Deméter se ha quedado muy triste, muy pues mal al respecto, y ella ha pasado como una madre. Ha empezado a buscar a su hija después de su desaparición por toda la tierra, por todo el mundo, y prácticamente se encarna para poder llegar y para poder encontrar a su hija como una viejecita, digámoslo así, preguntona. No sé si les han tocado de esas en su vida, ¿verdad? Son esas viejecitas que te preguntan todo. Y son lindas, por supuesto, pero lo más interesante es que tú no sabes si allí está hospedada o es en sí la Madre Divina. Entonces no hay que tratar mal a ningún viejecito.
¿verdad? Ni a ninguna viejecita, porque finalmente allí se encuentra la vida y puede ser la madre divina. Y así la madre Demeter andaba con sus ramitos de trigo y avanzaba por la tierra preguntando por su hija. Demeter se viste de vieja y busca a su hija por el mundo, ya que esto simboliza que la Madre Divina busca corrientes de vida para redimirlas. La Madre Divina te está buscando a ti, me está buscando a mí, nos está buscando a todos. Y ella, nosotros, somos esa Perséfone o esa búsqueda para redimirnos, para ponernos nuevamente en contacto con la vida, para que nos sintamos vivos, para que nos sintamos bien, alegres, contentos, felices, con todo completo, ¿verdad? Y por eso este símbolo de ser vieja es ser conocedora del misterio de la vida y del mundo. Miren, chicos y chicas, no sé ustedes, pero las abuelitas saben más que cualquier persona que ustedes se puedan imaginar. Las abuelitas ya fueron y vinieron como 20 veces y uno apenas va comenzando, ¿verdad? Entonces, las abuelitas por eso representan este misterio de la vida allí descubierto y por supuesto que es algo bellísimo entenderlo. ¿Qué pasó aquí? Por supuesto, Demeter, recorriendo todo el mundo, avanza y se encuentra a Triptólemo. Triptólemo es un ser, digámoslo así, un joven que se entrevista con esta Demeter en su disfraz de viejilla, y en este caso empieza pues a querer ayudarla también a recuperar a su hija Perséfone. Y es que allí, por esa buena intención, por ese amor, por esa pureza de objetivo, Demeter le regala el grano de trigo a Triptólemo, y ese grano de trigo Triptólemo lo siembra y establece la primera escuela iniciática de Occidente. Muy interesante saber que en Grecia pues parte la civilización occidental, pero las escuelas iniciáticas ya existían antes en Oriente, pero en Occidente este es el primer punto donde se dan. Todas las que surgen después, todas las sociedades rosacruces, las logias masónicas, todas las escuelas de misterio que surgen posteriormente son a raíz de Eleusis y de este primer iniciado llamado Triptólemo. Triptólemo representa al discípulo espiritual que se encuentra con Demeter y en este caso recibe el misterio de la vida. Demeter entonces quiere hacer inmortal a Triptólemo y por eso lo hace el primer iniciado de Eleusis. Y aquí viene el misterio de la vida para cada uno de nosotros. A cada persona la Madre Divina le entrega un grano de trigo para que lo siembre y saque frutos de él. Si no lo hace, se lo quita. Puede ser una casa para expandir la luz, un grupo espiritual para conducirle o dinero para enseñar. Cada uno de nosotros, si recordamos ahora y vean ustedes el paralelo que lleva con la enseñanza de Jesús, cuando Jesús enseña con los talentos, ¿verdad? Y enseña también acerca de sembrar y cosechar. Y él tiene muy bien todas estas acepciones de la escuela de Eleusis, por lo tanto es muy probable que los conociera, los viviera. Y entonces aquí viene este asunto. ¿Cuáles son los talentos, los dones, las semillas que se nos han dado, que nos ha dado la Madre Divina para utilizar? Y en este caso, ¿qué hemos hecho con ellas a lo largo de nuestra existencia? Ese es justamente un regalo que viene de lo superior. Podremos considerarnos merecedores de algo en la vida, chicos y chicas, pero en realidad es que siempre ha sido un regalo y siempre seguirá siendo un regalo. Y que en este caso, ¿qué hacemos con los regalos? Si lo hacemos bien, por supuesto que eso mejora. Y si no hacemos nada con él, se nos quita. Como dice las Escrituras, ¿verdad? Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Hay personas que han recibido esa posibilidad. Se les ha dado una semilla, se les ha dado la posibilidad, se les ha dado entendimiento para hacer algo, se les ha dado incluso dinero. Y entonces con ese dinero, ¿qué han hecho? Pues quién sabe, ¿verdad? Se han quedado parados allí o se han puesto en contra de quien les dio
esa semilla para avanzar y para poder descubrir el propio misterio de la vida. Puede ser incluso una enseñanza. Hay personas que en la enseñanza, con una sola palabra, con una sola cosa, entienden el mensaje, lo ponen en práctica y por supuesto siembran y cosechan. Y allí tienen más de la madre Demeter con cada uno de nosotros, pues allí dándonos todo este trigo o esta semilla de trigo. Y la regla es esta: si se implementa, se incrementa. Entonces hay que estar implementando todo. Va de la mano, por supuesto, con las enseñanzas de la prosperidad que conocemos, donde es muy importante bendecir el bien de lo que tenemos. Y cuando nosotros decimos mi mundo lo contiene todo, yo cuento con todo lo necesario, yo vivo rebosante de riquezas, es decir, todo lo que está en mi mundo ahora me lo ha dado la Madre Divina y yo puedo hacer con esto todo lo que requiero y necesito. Entonces, allí está este gran asunto de saber aprovechar todo lo que nosotros recibimos, vivimos y demás. A veces pujamos muchísimo por algo y decimos, es que tengo que tener esto para poder hacer esto. Y estamos búsquele y luego ya te viene y te das cuenta que no era necesario. Y acabas haciendo las cosas como si no tuvieras eso que tanto estabas tú añorando, porque en realidad no era necesario. Todos nosotros contamos con lo que necesitamos. Entonces ahí está el trigo. El trigo, y cada vez que lo vean, representa el símbolo del misterio de la vida para cada uno de nosotros, ¿verdad? Traído por Sanat Kumara de Venus. Es una semilla cósmica, no es de la Tierra, chicos. O sea, viene de Venus para que nosotros la probemos. Recuerden que para los romanos era muy importante comer avena, que proviene del trigo, todos los días. Cuando a un escuadrón romano no se le daba de comer trigo, protestaban y no peleaban, no salían, porque la avena es también prácticamente pues alimento de campeones, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces es una planta iniciática que alrededor de su grano se teje la historia de la vida. Si ustedes ven un grano de trigo, prácticamente van a ver que es como un tipo ADN, ¿verdad? Se mezcla, se va para un lado, se va para el otro, se va, digámoslo así, expandiendo todo ese misterio y nosotros tenemos esta cuestión. Entonces, sembrar la tierra quiere decir sacarle provecho a la encarnación. Este es el gran misterio, ¿verdad?, del trigo. Tú recibes algo y ¿qué tienes que hacer? Sembrar, regar, cuidarlo, ver que cuando llueve, pues no se exceda, ¿verdad? Que cuando hay un frío, no se queme la cosecha, las secas, las heladas, ¿verdad? Que no tenga demasiada agua o no se quede sin nada, porque son agentes externos que sucede así. Y nosotros tenemos, en este caso, al final, este trigo es el pan que da vida y alimenta. Entonces es muy tremendo todo esto, saben que está lleno de metafísica lo que estamos hablando. En realidad ustedes quizá ya saben a qué nos estamos refiriendo para cada uno de ustedes y esto representa algo en ti que es muy especial. Entonces nosotros debemos de estar ocupados de nuestro grano del trigo. Nosotros debemos de mirar a nuestro alrededor qué se nos ha dado y trabajar sobre ello. Esto es muy interesante. Es, por supuesto, la gran sabiduría de la vida que nosotros pues vamos teniendo y vamos obteniendo a través del tiempo. ¿Qué pasa al final? Bueno, Zeus, más bien Demeter, platica con Zeus y le dice, ¿sabes qué? Nuestra hija está perdida. Y dice Zeus, mira, creo que puedo saber quién la tiene. Acuérdense allí del asunto de esta división de reinos y demás. Y entonces Zeus hace una negociación con Hades y le dice, sé que tienes a mi hija, pero yo necesito pues que vaya con su madre de vuelta. Y entonces hace una negociación donde a Perséfone se le permite estar cierto tiempo con su madre y cierto tiempo con su madre, que serían, digámoslo así, las estaciones. Zeus le propone a Hades que Perséfone pase la mitad del año con Demeter y la otra con Hades.
Eso es, llamamos el principio de ritmo, ¿verdad? El descenso y ascenso, la encarnación y desencarnación, el Manvantara y el Pralaya. O sea, nosotros tenemos nuestra vida, nuestra energía vital, y esa energía se nos da durante la encarnación y luego cuando desencarnamos pues ya se va, se quita. Y entonces allí es donde tienen, por supuesto, este misterio de la vida, y allí viene, por supuesto, este reencuentro de la madre con su hija que sucede a través de este proceso, ¿verdad? Se reencuentra la vida divina, la vida universal, con la vida divina interior dentro de cada uno de nosotros. Entonces, allí lo tienen, ese misterio de la vida. El día de hoy, por supuesto, dedicado a la madre de Demeter, a la madre divina cósmica, en estas horas de metafísica con México. Por supuesto que si hay dudas, es el momento donde voy a checar qué pueda haber de duda para que cerremos nuestra actividad del día de hoy, si les parece bien. Muy bien, pregunta Raquel, que si de ahí viene la leyenda de La Llorona. Pues sí, Raquel, te me pusiste tú muy vernácula mexicana, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Hay una leyenda en México, yo creo que en varias partes del mundo, donde hay una mujer que sale y en las noches grita, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Pero bueno, ahí puede ser, ¿verdad? Que venga, todo es eso. Bueno, aquí ya nos están diciendo, aquí estamos, por supuesto. Qué bueno que sigan aquí compartiendo qué es el significado de la vida para ustedes. Prácticamente, pues eso es muy importante para todo este proceso, y que ustedes no solamente se pregunten, sino que descubran qué les ha dado la vida. Hay gente que pone en sus cumpleaños, gracias vida por tanto. Y se quedan así. Y luego, ¿qué vas a hacer con ese tanto que te da la vida? Gracias a la vida porque me ha dado tanto. Pero no es para eso, es para que hagamos algo, es para que, en verdad, si nosotros descubrimos el misterio de la vida para nosotros, dentro de nosotros, vamos a hacer algo con eso que se nos ha dado, y prácticamente está allí, ¿verdad? Pregunta Marta que si un grupo espiritual pueden ser los hijos. Bueno, si les enseñas metafísica o cosas espirituales, pues sí podría ser tu grupo, no hay límites para eso, pero hay que checarlo, ¿verdad? Recuerden que aquí viene el significado de la vida, o sea, preguntémonos, nos dicen que la vida es nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿y ahí se acaba? O sea, ¿te reproduces y ya porque te reproduciste viviste? Obviamente no estamos nada más aquí para eso, no estamos aquí nada más para reproducirnos, imagínense. Bueno, hay gente que sí, ¿verdad? Se reproduce muchísimo, pero el asunto es que no es solamente eso de lo que se trata la vida. Tenemos que encontrar algo más, y eso, pues, nosotros tenemos que ver acá. Pregunta Mónica Telles que qué relación existe entre el enamoramiento de Narciso y el hecho de que el Hades se la llevó. Ahí está, o sea, Narciso, un narcisista está muy cerca del Hades, o por decirlo así, un narcisista procede del Hades. Prácticamente fue, como Hades sabía que estaba enamorada de Narciso, Hades usó a Narciso para robarse a Perséfone. Entonces sería que todo el mundo material, todo el exterior quiere llamar nuestra atención. Y entonces quiere que pensemos y seamos egoístas, que pensemos en el yoísmo. Y entonces cuando Perséfone, que es la vida dentro de nosotros, pues no tiene de otra más que obedecer lo que nosotros decidimos, pues obviamente allí hay conductas narcisistas que nos llevan a vivir en el inframundo, por supuesto. Entonces está allí este asunto, ¿verdad, Mónica? Espero que haya quedado todo esto saldado. Y pregunta Adriana Funes, cuando decimos mi mundo lo contiene todo, ¿no es como si de alguna manera nos abrimos a que contenga todo lo bueno y todo lo malo? Bueno, no, allí es mi mundo lo contiene todo, todo lo que ocupo. En este caso, todo lo que necesito me viene. Entonces es contar con todo lo necesario, por supuesto, y allí trabajarlo, ¿verdad? Como es un decreto, digámoslo así, de cajón de metafísicos, solamente está cargado de buenas cosas, como todos los metafísicos lo han decretado, ¿verdad? Entonces no hay pierde en todo esto.
Entonces, ahí está. Pues muchas gracias a todos. Yo les agradezco mucho por esta participación. Me parece que tengo aquí una pregunta mágica. A ver si me la cachan. Ok, rápidamente. Pregunta mágica de la actividad de hoy. El primer iniciado de Éleusis, Demeter, Narciso, Homero o Triptólemo. Piénsenlo muy bien, ya que de esto depende su evaluación del día de hoy. Si no, bueno, pueden volver a intentarlo muchas veces. Entonces, con eso avanzamos. Yo les mando un gran saludo a todos mis compañeros que han estado conectados en estas 14 horas de Metafísica con México. Todo esto para que todos los estudiantes de Metafísica puedan conectarse, participar de estas enseñanzas, lo cual nos da muchísimo gusto. Saben que hay facilitadores en todos lados del país para que puedan participar y puedan seguir conectados a través de todas estas redes en lo que resta de estas 14 horas de Metafísica con México, mientras la respuesta correcta es, por supuesto, Triptólemo, ¿verdad? Muchas felicidades a los que la tuvieron bien. Y bueno, más información la van a encontrar en el libro Grecia Iniciática de Rubén Cedeño. Recuerden que hay actividades diversas, colección de audiolibros y esto también se encuentra en ebook. Pásenla muy bonito y nos encontramos a la próxima emisión. Gracias.